para que ellos pudieran militar o pudieran trabajar en comisiones y todo, es que la mujer se tenía que encargar de todo lo de la casa. Es decir, era machismo puro. Por esto yo dije que yo no tendré niños para poder militar, porque si no yo ya veía que me tendría que quedar en casa. Y quiero mencionar a Tomasa Cueva, que hizo un trabajo excepcional a pesar de su partido, que no la ayudó y al contrario, le decían que no hacía falta, que pudo recoger muchos testimonios de mujeres de las cárceles y ver las cosas que yo, que venía de París, me parecía, lo dije en una carta a una amiga que me lo recuerda siempre, yo he vuelto a la Edad Media. Clar, te m'ha preguntat justament això, com era viure el contrast de França, una república, a Barcelona, estàs dins una dictadura. Pues esto, una diferencia muy grande, sobre todo el no poder hablar, tener que callar. Franco va morir fa 50 anys, però el franquisme i els seus hereus segueixen ben vius i cada vegada tenen més poders. El feixisme mai va marxar del poder a Espanya. Els franquistes han estat sempre el poder polític, econòmic, mediàtic i judicial durant 50 anys i ara volen que tornin els temps grisos, els temps dels grisos. Amb aquests grisos s'hi van trobar milers de persones que es van organitzar i van lluitar contra la dictadura, arriscant-ho tot, la vida inclosa. I s'hi van arriscar no per un ideal abstracte, sinó empesos per la pura necessitat. El discurs oficial, però, ha posat sempre el focus en uns pocs dirigents, en homes d'estat que van passar de la lluita a la reconciliació, que van oblidar el passat, oblidant els milers de protagonistes, de dones i homes, que van formar part d'un moviment, d'una experiència que cal explicar, de la que cal aprendre. Fem Memòria, Fem Democràcia és un podcast original de Cooperativa TV, produït pel Viver Cooperatiu amb la col·laboració de la Fundació Neus Català i l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Continuem aquesta sèrie amb una de les protagonistes d'aquesta història de lluita i d'organització en plena clandestinitat, que va ser l'antifranquisme i en concret del que va ser el PSUC. Ella és la Rosario Cunillera, una militant comunista de pares represaliats i exiliats a França, que fou militant del PSUC i en l'actualitat és militant de Comunistes de Catalunya, així com membre de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Hola Rosario, moltes gràcies per acompanyar-nos i per estar avui aquí amb nosaltres. Buenas tardes, gracias de haberme invitado. Home, clar que sí. Hi ha una frase que s'ha dit molt i que la vam comentar a l'anterior entrevista, que és la següent. El dictador va morir al llit, però la dictadura va morir al carrer. I estàs d'acord? És a dir, creus que realment va morir la dictadura al carrer si és que va arribar a morir? Yo creo que la dictadura no ha muerto, aún la seguimos arrastrando, pero son las luchas obreras que hicieron que haya un poco de transición. La teva vida, de fet, està marcada des del naixement per la repressió franquista. Els teus pares es van exiliar l'any 39. Explica'ns com va ser la teva infància, com va ser la infància de ser filla de republicans exiliats. Tuve mucha suerte porque estuve en Francia y en aquella época los exiliados políticos no estaban tratados como inmigrantes. Y como mi padre estaba en la cárcel, en el colegio, lo primero que decían las maestras cuando empezábamos curso, Rosario no tiene su papá, pero su papá es un resistente que ha luchado contra Franco, contra el fascismo, y así que no hay que burlarse de ella. Y a partir de entonces, pues todo el mundo me veía un poco como un ídolo, no por mí, pero por lo que representaba mi padre en la cárcel. Y tuve mucha suerte comparado a mis amigas de aquí en España, que tenían que esconder que sus padres estaban en la cárcel, que tenían que hablar de una manera en casa y de otra manera en la calle. Yo tuve mucha suerte de tener padres republicanos y exiliados. De fet, en una entrevista dius que la teva mare va tenir una gran influència en la construcció de la teva consciència. Quines converses teníeu al respecte? Com va ser aquest procés de presa de consciència d'on venies i d'on provenia la teva família? Mi madre desde pequeña siempre nos habló de Franco malo y papá guapo. Es decir, de pequeño ya nos ponía esto, yo creo que desde un año ya era una cosa que nos decía, y poco a poco nos estaba explicando que en España pues había una dictadura, que los niños pues no podían comer como yo,
siempre nos decían, hay que valorar lo que tenéis porque en la dictadura, cuando el papá no está con vosotros, pues lo pasan muy mal. Y yo creo que desde pequeña toda mi familia nos han hablado de la república y en contra de la dictadura. Mm. Participar en la invasió de la Vall d'Aran i va estar pres, com tu has comentat, motiu pel qual no el vas arribar a veure fins que no tenies 12 anys. Dues preguntes sobre això. La primera és, com vas viure aquesta absència i el moment en què va aparèixer ell? Què va canviar? La ausencia de mi padre no la viví como una ausencia porque mi madre tenía muchos hermanos, habían exiliado 10 hermanos de ella, y yo siempre tuve la presencia de un hombre como mis tíos. Y como mi madre me hablaba de mi padre y teníamos las fotos de la cárcel, yo no lo viví como una ausencia. I el moment en què va arribar? Bueno, cuando vino, pues yo la verdad, como estaba muy ilusionado con mi padre por todo lo que se hablaba de él, pues fue una gran ilusión y estuve muy, muy contenta. Y yo lo acepté como un ídolo también. Mhm. I et va explicar tot el que havia viscut en la seva participació militar com els anys a la presó? No, mi padre era muy introvertido y yo creo que la cárcel lo hizo aún peor, porque el trabajo que tuvo en la cárcel era muy difícil y esto lo hizo que no hablara. Ya lo supimos pocas cosas, muchos detalles nada, sí que estuvo en la guerra, que estuvo voluntario, que estuvo exiliado, que volvió, pero los detalles los aprendo ahora en internet, que encuentro muchas cosas de mi padre. És el que t'anava a dir, que justament que potser avui dia, com que tothom en parla del tema, potser ara és la forma de saber. Sí, sí, ahora he sabido en la compañía que estaba, cuando estaba en Belchite, que entró, las fechas que entró en la escuela de guerra, las fechas del exilio, la compañía que se fue al exilio con el quinto regimiento, el número de la compañía que entró en el Valle de Arán, es decir, todo esto ahora lo encuentro, pero él nunca había hablado. I com sents descobrir tot això després de tant de temps? Pues me arrepiento de no haberle pedido muchas cosas, pero cuando eres joven parece que ya con decirte que ha ido a la guerra, que, pues, que ya es bastante. Ahora no, ahora digo: "Uf, qué lástima", pero bueno, es tarde. Bueno, i vas venir a viure a Barcelona amb 22 anys, l'any 67, després de tota una vida vivint a França. Com va ser aquest canvi? Com vas viure tot el procés de començar una nova vida, buscar feina, establir-se? Hombre, como me venía de casar y hay la ilusión, con un camarada también, pues hay la ilusión que vienes a luchar y personalmente lo he vivido bien. Lo que más me chocaba era las personas con quien hablaba, que me tenía que callar un poco, no poder expresarme Clar. y ver las cosas que yo, que venía de París, me parecía, lo dije en una carta a una amiga que me lo recuerda siempre, yo he vuelto a la Edad Media. Clar, t'anava a preguntar justament això, com era viure el contrast de França, una república, a Barcelona, estàs dins una dictadura. Pues esto, una diferencia muy grande, sobre todo el no poder hablar, tener que callar, no fiarte ni en el trabajo de las personas, siempre ir con un poco de miedo, tantear mucho. Mira, si tanteé que una vez hablaba con uno, yo digo: "Oh, este es camarada, este es comunista porque quiere el bien de los obreros", era el ingeniero que me subía los partes del trabajo. Y al final lo comento a una persona, le digo, a un camarada, digo: "Mira, hay uno, creo que le puedo hablar porque hablase así". Y me dice: "Ojo, que los de la Falange también hablarás sí". Y yo ya digo: "Bueno, pues cállate, Rosario, no insistas". Bueno, clar, és que de fet vas venir o sigui, un cop havies començat la teva militància a la Joventut Comunista. Com va ser l'inici de començar a militar com a tal i com va ser la teva incorporació després al partit? Yo tuve la suerte de estar en un ambiente de, cuando vino mi padre, de camaradas y que todos tenían hijos, y entré a la juventud, pues, porque quería desde hacía tiempo, pero hasta que no terminé los estudios, mis padres dijeron no. Es decir, que entré a los 18 años con camaradas que ya conocía de antes. No tuve ningún problema.
Después, en el año 66, me fui a la escuela del partido, en la RDA, y ya cuando volví, entré al partido, el PSUV. Como la idea era venir a vivir a España para luchar, pues no hubo ningún problema. Cuando estaba en la juventud, también iba a reuniones de partido que te invitaban y no tuve ningún problema. Me supo un poco mal dejar los jóvenes, pero bueno, es lo que toca. Com va ser la teva experiència a la RDA? Bueno, en aquel entonces, en el 66, estábamos en como una torre y salíamos solo como a excursiones o a visitar fábricas. No vivíamos con la gente de la RDA, no podías darte cuenta, pero todo lo que veíamos pues nos parecía estupendo. Visitabas una fábrica, te explicaban que eran los obreros que ponían la cadena en marcha, que ponían la velocidad, que distribuían el dinero, pues tú decías, pues esto es lo que me gusta. Nosotros allí nos hacían pasar por gente de Latinoamérica, no teníamos que decir que éramos españoles cuando hablábamos con la gente de fuera, porque claro, era la clandestinidad y íbamos a venir a España, pues, pero fue muy bien, porque además allí había camaradas que venían de España, había algunos de Francia también, y fue muy bueno. Ahí encontré mi novio. Com van organitzar-les en plena dictadura, o sigui, en plena dictadura i clandestinitat, no? Com convocaves una reunió de forma que ningú sabés que estàveu fent una reunió? Y yo estaba en París, ¿eh? Tener en cuenta que París, teóricamente, el Partido Comunista Español estaba ilegalizado, pero en la práctica estábamos legales. Nosotros como juventud no teníamos ningún problema para teléfono y hablar con la gente. En París había 3 grupos de jóvenes. Había Venceremos, Bandera Roja y Pepe Díaz. Yo era parte de Pepe Díaz y estuve enseguida responsable de organización del grupo, éramos 80. I aquí a Barcelona? A Barcelona ya fue diferente, ya entré como partido. A mí me vinieron a contactar, como mis padres en Francia estaban en contacto con el PSUC, les dieron una carta, les dieron la dirección donde estaba y un día vino un camarada y que llamó a puerta y me enseñó la carta de mis padres y ya me contactaron. Y allí entré en una célula de barrio y después, como trabajé en una empresa del metal, pues este camarada que trabajaba en la SEAT, Pedro Hernández se llamaba, me hizo entrar en comisión obrera. Claro, aquí había hacer un poquito más de cuidado con las relaciones, no llamar por teléfono, y si llamabas teníamos una manera de contactar, no podías decir una reunión, oye, vamos a tomar un café a tal hora, ¿te va bien? Es decir, no podías hablar francamente. També com era per a una dona en ple franquisme la militància política. Yo tuve suerte porque como era la francesa, pues yo hacía todo. Yo sé que las vecinas me miraban rara porque había un bar abajo y una vez un camarada, como había llegado antes, me esperaba y no dijo nada cuando entré yo a casa y oyó las 2 vecinas que decían, es más rara esta chica, como es francesa, siempre tiene hombres que la vienen a ver. Yo, bueno, pues a mí me es igual, la verdad, pero yo no tuve ningún problema como las mujeres de aquí, porque, Però i a les teves companyes d'aquí veies que tenen més dificultats? hombre, sí, también dependían del padre, no, O del marit? o del marido, no podían abrir una cuenta en banco. Yo tenía mi talonario, bueno, con mi compañero, pero bueno, yo no había visto ningún problema. A mí, yo no tuve ningún problema, no sé si porque la gente me consideraba francesa. I diries que, en la teva experiència personal, que el PSUC en particular i altres partits comunistes i antifranquistes, per l'època en la que estaven, com a tal, sí que eren organitzacions masclistes? Claro, era masclismo porque es lo que había. La mujer, para que ellos pudieran militar o pudieran trabajar en comisiones y todo, es que la mujer se tenía que encargar de todo lo de la casa. Es decir, era el masclismo puro. Por esto yo dije que yo no tendré niños
para poder militar, porque si no yo ya veía que me tendría que quedar en casa. Sí. I ara tu formes part d'una entitat de memòria democràtica que és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme i portes temps lluitant per la seva recuperació. En quina situació creus que està la memòria? És a dir, el moviment i com estan actuant les institucions? Ahora en Cataluña las instituciones están apoyando bastante las asociaciones de memorias. Tenemos el Memorial Democrático que nos ayuda en todo lo que puede hacer. Está muy limitado con el dinero, pero en lo que es actos y soporte no podemos quejarnos en Cataluña. A nivel de España, no lo sé. Ahora mismo en Cataluña estamos como profundizando la ley de memoria. Estamos justamente haciendo comparecencia en el Parlamento para poner cosas que faltaban. Por ejemplo, no se hablaba de lo de las mujeres que, ay, ¿cómo se llama esto? El patronato de las mujeres, esto no estaba, y hay muchas cosas que faltan y que se están exigiendo ahora. Sí, y ahora en Cataluña está, y hay muchas asociaciones y se crean aún muchas asociaciones. Per què, per què diries que és més fàcil aquí a Catalunya que a la resta de l'estat espanyol? És una pregunta molt òbvia, però... Pues no lo sé francamente, no sé si es porque Cataluña está más cerca de Francia o porque la gente ha sido más combativa, Mhm, mhm. no lo sé. Parlem ja de la transició. Com vas viure tu el procés de transició? Aquí tengo un problema gordo porque yo en la transición ya no militaba. Yo por el eurocomunismo salí del partido. En el final del 71 yo salí del partido. Y la transición la viví en la calle, en las asociaciones de vecinos, porque vivía en aquel entonces en Martorell, que había muchas fábricas y muchas manifestaciones cada día, pero era de la calle, es decir, que era activismo y recoger firmas y todo esto, pero no la viví políticamente, la transición. Solo sabía lo que decían los periódicos y lo que escuchaba de Francia. Mis padres me decían, porque a veces me llamaban diciéndome cosas que aquí no sabíamos, pero Mhm. I estàs orgullosa de la decisió que vas prendre? sí, 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 porque yo no había venido a España para pactar con las instituciones y con los políticos De turnos. de turno, no. Mhm. I les posicions de reconciliació i d'oblit eren una forma de pensar arrelada en les bases o una posició imposada? Bueno, això té més sentit si haguessis estat dins del partit mentre a No, la lo de transició, però... la reconciliación sí que lo vimos bien, porque esto ya venía de los años 50, 56, creo, del Congreso. La reconciliación sí que lo vi a mí. El olvido es lo que no pude Soportar. soportar. Y quiero mencionar a Tomasa Cueva, que hizo un trabajo excepcional a pesar de su partido, que no la ayudó y al contrario, le decían que no hacía falta, que pudo recoger muchos testimonios de mujeres de las cárceles y ha hecho 3 libros sobre las mujeres. Pues Tomasa Cueva era una camarada que estuvo muchas veces en la cárcel, que estuvo mm, torturada, que una vez que salió de la cárcel, creo que estuvo 3 meses en la cama sin poderse mover de las fracturas que le habían hecho las torturas de la espalda, que siempre estuvo compañera de un dirigente muy nombrado, pero es ella que hacía el trabajo de correr, de venir. Yo vino a mi casa cuando Dolores Ibarruri iba a cumplir años y vino a enregistrar para que mandáramos desde España una salutación a Dolores. Es ella que me traía muchos papeles que yo tenía que hacer en clandestinidad, porque esto no lo hemos hablado, pero en clandestinidad en el 69, con estado de excepción, tuve 3 máquinas de escribir en casa porque la gente tenía miedo y, y ya salí de la célula y estuve en el aparato de propaganda
me venían a traer papeles que yo tenía que pasar para el ciclostil para después llevarlo a la máquina que hacían o los artículos o los periódicos o las octavillas. Es decir, pues Tomasa muchas veces es ella que venía a traerme los papeles, tienes que hacer esto para lo de la universidad, pero era que Miguel que se lo daba para hacer. Es decir, ha sido un activista, una persona que no ha tenido muchos estudios, pero tenía una inteligencia y una visión de futuro y de lo que había que hacer que muchos gente intelectuales no lo han tenido en su día. Ujú. Es una gran mujer que no está valorada. En los años pues 70, 72, 73, o hasta 74 creo, ella fue con una grabadora a buscar todas las mujeres que ella había conocido en la cárcel. Y a Qué partir de fuerte. una mujer que ella conocía, pues esta mujer le decía a otra mujer y otra mujer. Y hasta grabó mujeres que no querían que las familias supieran que habían estado en la cárcel. Gente que habían estado jóvenes, que después habían casado y tenían familia, no querían que los hijos supieran. Así que decían, no, hoy no vamos a grabar, ya vendrás otro día, cuando no haya nadie en casa. Y fue recorriendo toda España. Se pagó ella los viajes y se pagó ella la edición de los libros. Fueron 3 tomos, se los pagó ella de su bolsillo. Ahora yo tengo el libro que ha editado la Universidad de Zaragoza, que es un libro espesísimo, que lo tengo como oro en paño, como diría mi madre. De quina quantitat de dones estem parlant? Quin nombre? Yo no sé si decirte 1000, ¿eh? Uau! Es que no, el libro es así, y son 2 o 3 páginas solo. Per cada persona? Sí, Oh, uau, hay muchísimas, muchísimas. que fort. Bueno, clar, això em fa pensar, no, que és que la qüestió és que gran part de tota aquesta memòria, si no ens la feia nosaltres, no, bueno, vosaltres, la gent que jo no, perquè no hi era, evidentment, la gent que estava lluitant no la feia ningú, perquè evidentment per part de l'Estat la idea no era: "Vale, ara anem a recordar tot el que hem fet", sinó anem a posar-ho per sota la catifa y pretendre que res ha passat. Claro, pero en los años 80, que es cuando se hubiese tenido que hacer esto, que había Ujú. muchas personas aún vivas, esto se tapó, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, que es el gran culpable que la memoria esté como esté, porque claro, el Partido Comunista hacía lo que podía, algunos hicieron algunos libros, pero no podían porque no tenían medios. Pero el Partido Socialista, con la mayoría absoluta, podía haber hecho lo que estamos haciendo ahora y ahora, Quan tocava. porque hace como unos 7, 8 años aún viene gente para saber gente que ha vivido de la guerra, digo, pues que ya no quedan, muy pocos. Total. I que a banda és el mateix partit que ara sí que s'està posant la medalleta de anem a impulsar totes aquestes lleis perquè hem de recordar, perquè hem de etcètera, etcètera. Que després també, per començar, no tenim ni museu oficial de l'estat del franquisme. Bueno, y ya ves cómo están en Valencia, Sí. estoy quitando todo. A Paterna. Justamente ayer estábamos en un acto sobre memoria con el Fernando Martínez, el secretario de Estado, y el Espadaler y todo esto, y hubo unas preguntas que dijeron, bueno, ahora hay una ley de memoria estatal, que ahora se van a gloriar el Fernando Martínez, hay una ley estatal y la tienen que respetar porque es estatal y todo. Pero alguien preguntó, pero si ganan los otros, ¿esto está blindado? Esto